Bienvenidos, aventureros del conocimiento. Hoy les traemos una historia épica, repleta de valentía, fe y liberación. La historia de un hombre llamado Otoniel, el primer juez de Israel, cuyo coraje y devoción cambiaron el destino de toda una nación. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo, donde veremos cómo un líder inesperado se alzó en medio de la adversidad para llevar a su pueblo a la victoria y la paz. Imagina un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba sumido en la desesperanza y la opresión. Un tiempo en el que la desobediencia los llevó a ser esclavizados por un enemigo poderoso. Pero en medio de esta oscuridad, un rayo de esperanza surgió, un hombre elegido por Dios, que no solo liberaría a su pueblo, sino que también nos dejaría lecciones eternas de fe y liderazgo. ¿Quién era este hombre y cómo logró tal hazaña? Acompáñanos mientras desentrañamos la extraordinaria historia de Otoniel. Prometo que al final de esta narración te llevarás una enseñanza invaluable que podrás aplicar en tu propia vida. Descubrirás cómo la fidelidad, el valor y la obediencia pueden transformar cualquier adversidad en una oportunidad de victoria. Así que, ¿estás listo para embarcarte en esta aventura bíblica y descubrir el legado de Otoniel? Vamos a sumergirnos en esta emocionante historia. Después de la muerte de Josué, el líder que guió a Israel a la tierra prometida, la nación quedó sin un líder central. Este vacío de poder provocó una serie de ciclos en los que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, adoptando las prácticas idólatras de sus vecinos cananeos. La falta de un liderazgo fuerte y la desobediencia a los mandamientos de Dios llevaron a Israel a caer repetidamente en la opresión por parte de sus enemigos. En este periodo de incertidumbre, conocido como la era de los jueces, los israelitas vivían en una constante montaña rusa espiritual. Cada vez que se alejaban de Dios, eran oprimidos por pueblos extranjeros. Pero en su desesperación clamaban a Dios por ayuda y Él, en su misericordia, les enviaba jueces para liberarlos y restaurar la paz. Aquí es donde comienza la historia de Otoniel, un hombre elegido por Dios para liderar a su pueblo en tiempos de gran necesidad. El escenario estaba listo para la llegada de un héroe. Israel, sumido en la desobediencia y la idolatría, necesitaba desesperadamente un líder que los guiara de vuelta al camino de la justicia y la paz. Y ese líder sería Otoniel, el primer juez de Israel. Pero, ¿quién era Otoniel y cómo llegó a ser el salvador de su pueblo? Acompáñanos mientras desentrañamos los eventos que llevaron a su llamado divino. Ahora que hemos establecido el contexto histórico y bíblico, sumergámonos en la situación desesperada en la que se encontraba el pueblo de Israel. Después de años de desobediencia y alejamiento de Dios, Israel se encontró bajo la cruel opresión de Cusán-Risataim, el rey de Mesopotamia. Durante 8 largos años, los israelitas vivieron bajo el yugo de este poderoso enemigo, sus vidas llenas de miseria y desesperanza. Los relatos de esa época describen un pueblo angustiado, sufriendo las consecuencias de haberse apartado de los caminos de Dios. Pero en su desesperación, los israelitas recordaron al Dios de sus ancestros, el mismo Dios que los había liberado de Egipto. Con corazones contritos y voces alzadas, clamaron a Dios por ayuda, implorando por un Salvador que los liberara de la opresión. Y así, en medio de su sufrimiento, surgió un rayo de esperanza. Dios, en su infinita misericordia, escuchó el clamor de su pueblo y decidió intervenir. Pero ¿quién sería el instrumento de esta liberación? ¿Quién tendría el valor y la fe para enfrentar a un enemigo tan formidable y guiar a Israel de vuelta a la libertad?
El elegido sería Otoniel, un hombre cuya fe y valor lo harían destacar en medio de la oscuridad. Pero, ¿cómo llegó Otoniel a ser llamado por Dios para esta tarea monumental? Acompáñanos mientras descubrimos el momento crucial en que Otoniel fue elegido para ser el primer juez de Israel y el salvador de su pueblo. En medio de la opresión y el sufrimiento del pueblo de Israel, Dios decidió levantar un líder que los liberaría de su aflicción. Este hombre sería Otoniel, de la tribu de Judá. Otoniel no era un extraño para el pueblo, ya que era sobrino y yerno de Caleb, un héroe y líder venerado en Israel. Otoniel tenía una reputación intachable y un linaje digno, pero lo que realmente lo distinguió fue el Espíritu de Dios que reposó sobre él. Cuando el pueblo clamó por ayuda, Dios respondió dotando a Otoniel con el valor y la sabiduría necesarios para liderar a Israel. Pero su llamado no fue solo un evento divino, fue una respuesta a la necesidad urgente de un líder fuerte y fiel. El llamado de Otoniel fue un momento crucial, no solo para él, sino para toda la nación de Israel. Con el Espíritu de Dios guiándolo, Otoniel aceptó la responsabilidad monumental de liberar a su pueblo del yugo de Cusán Risataim. Este no sería un desafío sencillo, pero Otoniel, con su fe inquebrantable y su determinación, estaba preparado para la tarea. La historia de Otoniel nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, Dios puede levantar líderes inesperados para llevar a cabo su propósito. El llamado de Otoniel marca el comienzo de una nueva esperanza para Israel. Ahora, con un líder elegido por Dios, el pueblo de Israel se preparaba para enfrentar a su enemigo y reclamar su libertad. ¿Cómo llevaría Otoniel a su pueblo a la victoria? Quédate con nosotros mientras revelamos la emocionante batalla que cambiaría el destino de Israel. Con el Espíritu de Dios sobre él, Otoniel asumió el liderazgo de Israel en un momento crítico. Sabía que enfrentarse a Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia, no sería una tarea fácil, pero su fe inquebrantable y su determinación lo impulsaron a actuar. Reuniendo a los israelitas, Otoniel los inspiró a confiar en Dios y a luchar por su libertad. La batalla que se avecinaba era decisiva. Otoniel, guiado por la mano divina, llevó a su pueblo a enfrentarse a los opresores mesopotámicos. La batalla fue intensa y llena de desafíos, pero la valentía de Otoniel y el fervor de los israelitas prevalecieron. Con cada golpe, Otoniel demostró que su fuerza no provenía solo de su habilidad como guerrero, sino de su profunda fe en Dios. Finalmente, la victoria fue de Israel. Cusán Risataim fue derrotado y los israelitas fueron liberados de su opresión. Este triunfo no solo significó la liberación del yugo mesopotámico, sino también el inicio de una nueva era de paz y prosperidad para Israel. Gracias al liderazgo de Otoniel, el pueblo de Israel disfrutó de 40 años de paz, un periodo de tranquilidad y estabilidad que no habían conocido en mucho tiempo. La liberación de Israel bajo el liderazgo de Otoniel es un testimonio de lo que se puede lograr con fe y determinación. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Otoniel y cómo su liderazgo influyó en las generaciones futuras? No te vayas, porque en el siguiente segmento exploraremos el legado duradero de Otoniel y las valiosas lecciones que podemos aplicar hoy en día. La historia de Otoniel no solo se trata de batallas y victorias, sino también de las valiosas lecciones que podemos aprender de su vida y liderazgo. Otoniel fue más que un guerrero. Fue un líder justo y fiel que guió a su pueblo con integridad y devoción a Dios. Su liderazgo nos enseña varias lecciones atemporales que son relevantes incluso en nuestros días. Una de las principales lecciones de Otoniel
es la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios. Otoniel siempre buscó la guía divina y puso su fe en el Señor, incluso en los momentos más difíciles. Esto nos recuerda que, sin importar las circunstancias, mantener una relación cercana con Dios puede darnos la fuerza y la dirección que necesitamos. Además, la historia de Otoniel nos muestra el poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. Cuando el pueblo de Israel clamó por ayuda, Dios respondió, levantando a Otoniel como su libertador. Esta lección es un poderoso recordatorio de que siempre podemos volver a Dios, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, y Él estará dispuesto a ayudarnos y perdonarnos. Otoniel también demostró un liderazgo valiente y decidido. Enfrentó a un enemigo formidable y guió a su pueblo a la victoria. Este ejemplo de valentía nos inspira a ser líderes valientes en nuestras propias vidas, enfrentando los desafíos con determinación y fe. Finalmente, el impacto duradero del liderazgo de Otoniel nos enseña la importancia de liderar con justicia y rectitud. Gracias a su liderazgo, Israel disfrutó de 40 años de paz. Esto subraya cómo las decisiones y acciones de los líderes pueden tener efectos a largo plazo en sus comunidades y sociedades. La historia de Otoniel es un recordatorio poderoso de que con fe, valentía y una relación fiel con Dios, podemos superar cualquier adversidad y lograr un impacto duradero. ¿Qué opinas sobre la historia de Otoniel? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras de la Biblia. Hasta la próxima.